de comenzar este proceso, ¿sí?, de inversión, digamos, antes de siquiera pensar en comprar un activo, digamos, en lugar de mirar afuera, primero tenemos que mirar adentro y entender, primero tenemos que respondernos una pregunta muy simple, que ¿cuál es el objetivo de inversión? Supongo que me pasa cuando yo pregunto cuál es el objetivo de inversión, la primera respuesta que viene siempre es ganar dinero. Por supuesto, todos queremos ganar dinero y por eso invertimos. Pero la pregunta es un poco más profunda, es un poco más compleja, sobre todo al principio, porque tenemos diversas maneras, ¿sí?, de ganar dinero. Hay que ver de qué manera queremos ganar dinero. Primero, cuánto tiempo estamos dispuestos, ¿no?, a permanecer en el mercado. ¿Cuál es nuestra tolerancia al riesgo? Son preguntas importantes que tiene que hacerse cada inversor antes de comenzar a invertir, ¿sí? ¿Cuál es la capacidad económica? ¿Para qué estoy invirtiendo? ¿Estoy invirtiendo para, no sé, hacer crecer mis ahorros? ¿O estoy invirtiendo porque necesito una renta para vivir, para solventar mis gastos diarios? Porque tengo, no sé, ganas de hacer un gasto determinado, estoy pensando en comprarme un auto o cambiar el auto que tengo, o simplemente potenciar mis ahorros. A mí me gusta ver muchas veces al mercado, ¿sí?, como una manera de ahorrar también. Porque, bueno, digamos, los que vivimos en Latinoamérica en general, digamos, tenemos más la mentalidad del ahorro tradicional, ¿no? De guardo el dinero en casa o lo guardo en el banco a lo sumo. Esa es la manera, digamos, que siempre tuvimos de pensar el ahorro. Y si bien no estaba mal pensarlo de esa forma, digamos, es interesante también ponerse a pensar formas más inteligentes, ¿sí?, y más eficientes, sobre todo, de preservar los ahorros. Bueno, los que viven en Argentina no hace falta que les hable mucho de la inflación, pero vamos, sobre todo hoy, que la inflación está comenzando a ser un tema en el mundo entero. Piensen que la inflación del dólar hoy día está tocando niveles de hace 30 años, ¿no?, tocando tasas de inflación del 8%. Entonces, hay que ponerse a pensar que nuestros ahorros, por más que ahorremos en moneda dura, todos los años van a ir perdiendo valor, ¿sí? Y ahí es cuando se torna casi imprescindible pensar en formas más eficientes y más efectivas de preservar los ahorros y potenciar el capital que tenemos. Entonces ahí está la pregunta central, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de invertir? Dijimos, plazo de inversión, importante saber cuánto tiempo estamos dispuestos a mantener la inversión, qué tolerancia al riesgo tengo. ¿Puedo soportar iniciar con una pérdida? Por ejemplo, a mí me gusta mucho pensar en el siguiente concepto. Cuando yo entro al mercado, sobre todo aquellos inversores que prefieren invertir a largo plazo, tengo que pensar que cabe la posibilidad de que yo entre en un mal momento del mercado. Entonces, ahí es cuando cobra, bueno, mucha más relevancia la manera en la que hacemos las inversiones. Porque la manera en la que hacemos las inversiones es lo que me va a dar la tranquilidad de que si entro en un mal momento de mercado, bueno, tengo que dejar que mi inversión trabaje y florezca, ¿sí? Después la capacidad económica que tenemos cada uno de nosotros. No es lo mismo una persona que tiene ingresos regulares, que tiene eh, sus gastos cubiertos, incluso alguna persona que hasta le pueda llegar a sobrar, pueda llegar a tener algo de resto, que aquel que necesita complementar sus ahorros de alguna manera, ¿sí? Y después el tiempo que tenemos nosotros para dedicarles bueno, a la actividad, digamos. Voy a poder hacer, digamos, inversiones de manera part-time, es decir, tengo mi trabajo regular y le puedo dedicar quizás una hora por día o algunas horas por semana, o aquellos que tienen más tiempo o que se quieren dedicar de lleno a las inversiones y le van a dedicar una parte significativa del día, ¿sí? Todo esto es muy importante, porque es lo que me va a dar la pauta, ¿sí?, de qué orientación le voy a poder dar a mis inversiones. Y acá es donde a mí me gusta separarlo en tres grupos bien grandes. Lo tenemos ahí en el punto 1, ¿sí? Están los que quieren hacer trading, es decir, que quieren buscar rendimientos de más corto plazo, que voy a, ¿sí?,
digamos, que están dispuestos a exponer su capital a un riesgo un poco más alto. Hay una regla en las inversiones que es una regla básica. Mayor riesgo implica mayores potenciales retornos. Digamos, el riesgo y el retorno siempre tienen una relación, tienen una correlación directa. Cuanto más riesgo esté dispuesto a asumir, por supuesto que van a ser más grandes las ganancias potenciales que estoy dispuesto también a perseguir o que potencialmente puedo llegar a capturar. Entonces, el trading es un estilo de inversión mucho más especulativo y que también tiene una mucho más alta relación riesgo-recompensa. El trading es generalmente una actividad que la vamos a orientar mucho más a lo que es el análisis técnico. Existen dos grandes grupos o dos grandes maneras, digamos, de encarar el análisis de mercado. Tenemos por un lado el análisis técnico y por otro lado tenemos el análisis fundamental. El análisis técnico es el que analiza la acción del precio, ¿sí? Es aquel que considera que los precios en el mercado tienen descontadas toda la información disponible. Entonces, de esa manera, el precio que estoy viendo en la pizarra, en la pantalla, tiene reflejado toda la información. Y el precio, a lo largo del tiempo, nos va dejando una marca, una estela, nos va dejando un determinado patrón, ¿sí? ¿Qué es lo que el análisis técnico viene a resolver y viene a tratar de entender? Y es lo que los analistas técnicos tratan de utilizar, ¿sí? Para, bueno, ir posicionándose en distintas estrategias, sobre todo en lo que tiene que ver con las estrategias más especulativas. Y por otro lado tenemos el análisis fundamental. Ahora lo vamos a ver cuando hablemos un poquito de las inversiones más tradicionales, las inversiones de más largo plazo. El analista fundamental lo que hace es centrarse en el valor de lo que está invirtiendo, mayormente en lo que tiene que ver con el análisis fundamental de acciones, pero también los que hacen análisis fundamental macroeconómico. De alguna forma tratan de utilizar los fundamentos, tanto de mercado como de las propias empresas, para tratar de buscar pistas y determinar lo que los analistas fundamentales llamamos el valor intrínseco, ¿sí? Ese valor teórico, ¿sí? O lo que entre comillas debiera valer un activo. Uno después compara ese valor teórico, ese valor intrínseco contra el valor de mercado, contra el valor que está pagando el mercado. Por ahí pues, se pueden tomar también decisiones de inversión. En general, lo que se tiende a pensar es que tanto el análisis técnico como el fundamental son antagónicos, es decir, que es uno o el otro. Y en ICB pensamos, y yo personalmente también pienso que son complementarios. Yo particularmente me considero un analista fundamental, ¿sí? En ICB tenemos excelentes profesionales del análisis técnico, que también lo hacen realmente muy bien. Yo particularmente me considero un analista fundamental, pero siempre estoy mirando el gráfico. Entonces yo complemento. Me parece que es la forma en la que, bueno, un determinado estilo de inversión tiene que orientarse, ¿no? El análisis fundamental apalancado con el técnico. Pero en el caso del trading, quizás es un poco al revés. En el caso del trading, debemos centrarnos principalmente en el análisis técnico e irlo complementando, siempre tener un ojo encima del análisis fundamental, ¿sí? Aquellos que hacen inversiones del estilo swing trading, es decir, aquellos que quieren navegar una determinada tendencia, que van buscando pistas en los gráficos para buscar buenos puntos de entrada y modelar distintos escenarios, buscando puntos de salida y tratando de capturar un determinado movimiento en los precios, que puede ser alcista o bajista, generalmente se centran en el mediano y corto plazo, ¿sí? Acá hay que tener bien claro, cuando uno toma una determinada posición en el mercado y toma una determinada estrategia, no confundirse. Ahora, en un ratito vamos a hablar de eso, porque es muy normal, veo muy seguido que confundimos las estrategias, o a veces peor, las mezclamos. Entonces arrancamos haciendo una cosa y después terminamos haciendo otra, y ahí es donde empiezan los problemas. La última característica que tiene el trading es el apalancamiento. Digamos, esto no es una, digamos, no es una cuestión mandatoria el apalancamiento, pero sí es importante, digamos,
aquellos que hacen trading, aquellos que buscan capturar movimientos, bueno, utilizan tipos de instrumentos que les ofrecen un determinado apalancamiento, como pueden ser las opciones financieras, o como pueden ser los contratos de futuros. También en el mercado internacional tenemos CFDs y tenemos distintas herramientas o distintos instrumentos que nos pueden permitir apalancarnos y potenciar muchísimo más bueno, los rendimientos, ¿sí? Yo agregaría un sexto punto que no lo puse acá en el... Es importante, que es el stop loss. Ellos, sobre todo cuando trabajamos con apalancamiento, ¿sí? Técnico, pero no, ¿sí? No solamente, no todo es comprar, también hay que saber vender, ¿no? Y eso, bueno, es algo que muchas veces, digamos, hago hincapié, es importante tener un buen punto de entrada, pero también tener un buen punto de salida, tanto para capturar una ganancia como para prevenir un desastre. Entonces, saber trabajar con las órdenes, sobre todo cuando hacemos trade, es importante aprender a trabajar con las zonas, aprender a tratar de ir entendiendo, bueno, cuáles son los escenarios que estoy trabajando y cómo prevenir, cuando esos escenarios se desarman, cómo prevenir pérdidas más grandes, ¿sí? Entonces, fíjense que arrancamos por el principio, ¿no? Preguntándonos qué es lo que vamos a querer hacer, digamos, cuál es nuestro perfil de inversor. Es muy importante entender cuál es el perfil de inversor, porque si yo no tengo tolerancia al riesgo, va a ser muy difícil que me vaya bien haciendo trading. Sobre todo, la estrategia de trading es una estrategia en la que el mayor componente está adentro de cada uno de nosotros, no tanto en el mercado, ¿sí? Está mucho más adentro de nosotros. Entonces, bueno, hay que empezar por casa. Es necesario ese autoconocimiento, ese entender qué es lo que estamos haciendo cuando entramos al mercado desde el punto de vista de qué yo estoy buscando como inversor hacer. ¿Bien? Dijimos trading y después hablamos de, bueno, lo que son estrategias de más largo plazo, es decir, aquellos que buscan bueno, un crecimiento del capital, una inversión de más largo plazo, lo que yo llamo un estilo de inversión en valor, ¿sí? Lo que hacemos, aquellos que utilizamos el análisis fundamental, siempre complementado, como les dije antes, con el análisis técnico, pero bueno, fundamentalmente centrándonos en esto, en qué es lo que estamos comprando, aquel que hace trading, vamos, es un poco menos relevante el activo en el que invierte. Aquel que hace inversiones de largo plazo, aquel que, bueno, compra una determinada empresa, a mí me gusta pensar o pensar las inversiones, sobre todo las inversiones de largo plazo, como negocios. Es decir, cuando nosotros compramos una empresa, la que sea, una empresa de Argentina, que puede ser Grupo Galicia, YPF, Central Puerto, cuando compramos acciones en extranjero, ya sea Apple, Microsoft, Google, ExxonMobil, la empresa que sea, que estemos comprando, no estamos comprando un numerito que sube y baja. Digamos, hay que empezar a mirar las inversiones, o mejor dicho, hay que empezar a mirar las acciones. Es importante mirar las acciones como negocio. Estoy comprando un negocio. Yo no puedo taparme los ojos y andar eligiendo o dejarme llevar por el sentimiento de mercado. Uy, compré tal acción porque estaba subiendo de precio. Compré tal otra acción porque me dijeron que están baratas y que van a subir de precio. A veces para comprarnos un teléfono celular estamos días haciendo investigaciones, mirando todos los reviews del teléfono, o un par de zapatillas, o lo que sea. Cuando compramos un objeto estamos capaz días investigando y haciendo análisis a ver si está a un buen precio, si hay una mejor zapatilla, un mejor teléfono. Ahora, cuando compramos acciones, nos dejamos llevar livianamente por lo que leemos en una nota, en una noticia, por lo que dijo un periodista, que muchas veces, bueno, yo no voy a dudar de los periodistas y mucho menos de los colegas, pero hay algunos reviews que, bueno, llaman un poco la atención. Entonces, en ese punto, ahí es cuando es importante empezar a tomar nuestras propias decisiones de inversión,
empezar a entender cómo mirar el mercado, cómo atacar el mercado desde el punto de vista del análisis sobre todo, ¿sí? Hay diversos instrumentos que son digamos, los más interesantes para buscar este tipo de inversión. Recién hablamos de las acciones. También tenemos los ETFs. Para aquellos que no conocen los ETFs, son fondos cotizados. Generalmente son fondos de inversión que cotizan en bolsa y generalmente están atados a algún índice. Son los que se llaman los fondos indexados. Es decir, no tengo un gestor de inversiones atrás tomando decisiones por mí, sino que son fondos que en general invierten en un determinado sector de la economía, en un determinado grupo de acciones. Son inversiones que se manejan, se mantienen, mejor dicho, bastante constantes en el tiempo, ¿sí? A diferencia capaz de los fondos tradicionales. No tengo nada en contra de los fondos tradicionales, pero bueno, hay que evaluar ahí pros y contras a la hora de, sobre todo el momento de ver cuál es el acceso que tengo, ¿no? No es lo mismo si invierto en Argentina, no es lo mismo si tengo la posibilidad de invertir en el exterior. Hoy es mucho más simple de lo que era hace muchos años. Hoy se puede invertir de manera realmente muy simple y muy rápida en los mercados internacionales, haciendo inversiones de calidad, ¿no? Comprando activos de calidad. Prácticamente tenemos hoy, desde Argentina, acceso a todos los mercados, o la mayoría de los mercados, y todos los activos e instrumentos disponibles. Se puede hacer desde una cuenta en Argentina, o se puede hacer inclusive desde cuentas en el extranjero. Hoy, inclusive los que después se queden y tengan intenciones de tomar algún curso con ICB, o aquel que tenga la suerte de ganarse la beca que ICB está ofreciendo hoy, van a tener la posibilidad de hacer prácticas en vivo con agentes de bolsa de la vida real en los mercados internacionales, y van a poder ver lo simple que es acceder al mercado. ¿Sí? Ahora, en un ratito voy a hablar sobre la diferencia entre inversión, análisis y vehículos de inversión. Ahora les estoy hablando del vehículo cuando les digo que agente de bolsa. Eso no es lo importante, el agente de bolsa. Lo importante es aprender a hacer el análisis, desarrollar nuestro criterio propio a la hora de tomar decisiones de inversión, y saber qué es lo que estamos haciendo en el mercado cuando, bueno, queremos comprar o vender algún activo, ¿sí? El tercer estilo de inversión, o otro de los estilos de inversión, es aquel estilo que busca generar una renta. A ver, todos buscamos generar una renta, por supuesto, vamos. Aquel que piensa la renta como una ganancia. Cuando yo hablo de renta, hablo de un ingreso medianamente regular, que puede ser una renta fija, puede ser una renta variable, ¿sí? Que no todo en la renta son bonos. Hay diversos instrumentos que nos proveen de una renta. Puede ser renta en dividendos, que es una renta, por supuesto, es un estilo de inversión de renta variable. Aquellos inversores que buscan determinadas empresas que les provean, ¿sí?, un determinado flujo de fondos que no va a ser conocido de antemano, pero uno, bueno, mediante diversos análisis puede medianamente predecir algún comportamiento en renta de dividendos, sobre todo mirando el pasado y tratando de, a través del análisis fundamental y del conocimiento de la empresa, bueno, hacer alguna proyección de los dividendos a futuro, ¿no? Pero siempre en el marco de la renta variable. Después tenemos los activos que nos generan una tasa de interés, básicamente bonos. Hay muchos estilos o tipos de renta fija. Los más conocidos, o digamos la estrella del mercado de renta fija, son los bonos o las obligaciones negociables, como se llaman en Argentina, o los bonos o la deuda corporativa, corporate debt, corporate bond, como se dice en los mercados internacionales. Básicamente es la deuda, ¿sí?, que toman las empresas a través de los bonos, ¿sí?, que ahí nos proveen, por supuesto, un flujo de fondos conocido de antemano y ya pautado en las condiciones pautado en las condiciones de emisión de cada uno de los instrumentos.
Pero no son los únicos, ¿sí? Tenemos las participaciones en los fideicomisos financieros, bueno, tenemos, por supuesto, inversiones en renta fija en pesos, bueno, aquel que conoce, digamos, la, la inversión quizás en renta fija más tradicional, ¿sí? Son lo que en Argentina se llaman plazos fijos o en otros países se llaman certificados de depósito, ¿no? Aquella tasa que nos pagan los bancos por tener un determinado dinero inmovilizado por un determinado tiempo. Pero bueno, hay formas mucho más eficientes en el mercado, ¿sí? De lograr una tasa de interés, bueno, medianamente previsible, ¿sí? Y por último tenemos la renta inmobiliaria. Bueno, aquellos que me conocen un poco más o me conocen digamos, de otras clases, saben que yo separo, digamos, las inversiones inmobiliarias, las separo como en dos grandes grupos, ¿no? Por un lado tenemos lo que es el negocio de la construcción, ¿sí? Aquellos que, bueno, tienen o toman posiciones en determinados proyectos de inversión, de construcción, fideicomisos que se encargan, bueno, justamente de construir y después vender la renta. Estoy hablando siempre del mercado, ¿eh? No estoy hablando, digamos, en la economía, digamos, doméstica, sino en el mercado. Fideicomisos que se encargan de desarrollar o de tomar diversos proyectos, llevarlos a cabo y después bueno, hacer la venta y finalmente la renta a los inversores. Y por otro lado tenemos lo que es quizás la renta más tradicional inmobiliaria, ¿no? Que es, bueno, justamente lo que tiene que ver con el alquiler de propiedades. Hay un instrumento que a mí me gusta muchísimo, ahora vamos a hablar un poco también de eso, que son los fideicomisos de propiedades, ¿sí? Que cotizan en bolsa, los famosos REITs, REIT, las siglas en inglés significa Real Estate Investment Trust, que es básicamente es eso, ¿no? Es un fideicomiso inmobiliario. Estados Unidos es una práctica muy extendida. Estamos hablando de que hoy en día debe haber aproximadamente 300 fideicomisos que cotizan en el mercado americano, ¿sí? Cotizan la cuota parte, las acciones cotizan en el mercado americano. No es el fideicomiso tradicional que uno puede conocer, que es juntar una determinada cantidad de inversores, construir o hacer un determinado proyecto, se termina el proyecto y me agarro la renta. Estamos hablando de empresas, realmente empresas, que construyen y desarrollan la actividad de la renta inmobiliaria, es decir, hacen contratos de leasing, generalmente contratos de leasing de largo plazo, y son tremendas empresas, son empresas muy grandes, algunas tienen más de 7.000 propiedades bajo gestión, ¿sí? Compran, administran, mantienen, venden, construyen, o generalmente con la mirada puesta en el largo plazo. Lo interesante de ese tipo de inversiones, ¿sí? De esa renta inmobiliaria, es que suelen ser, eh, suelen tener una diversificación muy interesante. Entonces podemos encontrar fideicomisos que se dedican a la renta, no sé, de instalaciones de salud, tenemos los que se encargan de las propiedades comerciales, ¿cómo es? Las grandes tiendas, tenemos los que, bueno, tienen algo más diversificado, los que se dedican a las propiedades orientadas hacia la tecnología, estamos hablando de torres de comunicaciones 3G, 4G, ahora se viene el 5G, data centers, bueno, realmente es un mundo apasionante, es un mundo muy interesante, ¿sí? Para explorar, pero siempre orientado hacia la renta, es decir, intentar preservar lo mayor posible el capital y que ese capital me vaya generando algún diferencial, ¿sí? A lo largo del tiempo. Generalmente este tipo de inversiones, bueno, es importante hacerlas con la mirada puesta en el análisis fundamental y sobre todo en el análisis macroeconómico. Porque estamos hablando de, bueno, de inversiones que no tienen mucho dinamismo. Entonces vamos a estar, a ver, tienen el dinamismo que nos da la bolsa. Yo puedo invertir hoy y deshacer la inversión mañana,
con excelente liquidez, pero estamos hablando de negocios que generalmente van atados a alguna suerte de ciclo económico, ¿sí? Fíjense que los dividendos, la renta en bonos, ¿sí? La renta inmobiliaria, son un tipo de inversión que es importante comprarlos o hacerlos en los momentos oportunos de mercado, ¿sí? Si no, nos podemos quedar, digamos, atados a inversiones, no digo que sean malas, pero que nos generen algún costo de oportunidad negativo, ¿no? Y ahí, bueno, me parece interesante atacar desde esos dos flancos, ¿no? Desde el análisis fundamental y desde el análisis macroeconómico. Como hablábamos antes, vamos a hacer estas inversiones a través de las acciones, los bonos, ETFs, fondos de inversión o los famosos trust, ¿sí? Bien, entonces hablamos, como para ir haciendo un resumen, ¿no? Hablamos sobre el autoconocimiento, hablamos sobre los objetivos de inversión, fundamental los objetivos de inversión, entender qué tipo de inversores somos. Piensen que considero que hay tantos estilos de inversión como inversores, ¿sí? Es muy difícil replicar un estilo de inversión de un inversor a otro. Yo pienso que, digamos, es muy difícil que una misma cartera de inversiones le sea igual de funcional a un inversor que a otro. Por eso yo decía al principio que el tema está adentro, el tema está en casa. Después, por supuesto que la forma en la que yo llevo adelante la inversión, la manera en la que yo hago el análisis y qué tipo de cartera o qué tipo de inversión yo hago, es muy importante, pero siempre tiene que estar conectado con lo primero, siempre tiene que estar conectado con uno mismo. Se lo voy a llevar al tema del trading, por ejemplo, que ahí es un poco más gráfico, ¿sí? Yo puedo comprar un activo, puedo comprar un determinado o vender, ¿no? Porque puedo hacer un short selling, pero vamos a pensar en algo más tradicional. Puedo comprar un activo esperando que haga un determinado movimiento. Si ese activo no lo hace, el movimiento no lo hace de entrada, puedo perder la paciencia, puedo empezar a, bueno, sentirme agobiado porque tengo un capital invertido que no se mueve o que tengo un capital y la inversión que yo hago está bajando de precio. Y mi escenario no se desarma, mi escenario sigue estando vigente. Bueno, ahí está la confianza en uno mismo, la necesidad que tenga o de generar la renta o de preservar el capital o mi tolerancia al riesgo, entran ahí a jugar en la toma de decisiones de la inversión, ¿sí? Entonces, yo puedo estar haciendo una muy buena inversión, ¿sí? Pensando en el resultado final y no en el día a día. Puedo estar haciendo una muy buena inversión que yo todavía no lo sé, pero que quizás termine siendo una inversión potencialmente interesante, pero si a mí me gana todo lo que me pasa al momento de estar con la posición abierta, puedo empezar a tomar malas decisiones, ¿sí? Decisiones que al principio, cuando hice mi análisis, no hubiese tomado y que después, por acción de los diferentes resortes que se mueven adentro de cada inversor, bueno, tomar o cambiar la decisión y ahí llevarme a generar pérdidas que no lo hubiesen sido. Lo mismo sucede con las inversiones de largo plazo, ¿sí? Ahí sucede de una forma quizás un poco más clara, donde yo hago una inversión, quizás la puedo estar haciendo en un mal momento de mercado, es muy difícil. Digamos, hay maneras de entender el mercado desde, digamos, desde una dirección determinada. Hay una frase muy buena, a mí hay un autor que me gusta mucho, se llama Benjamin Graham, se llamaba, ya falleció hace unos años. Benjamin Graham fue, de alguna forma, bueno, escribió un libro que es muy interesante, se lo recomiendo, se llama El inversor inteligente, lo escribió hace, no sé, 50, 60 años. Es un libro que sigue teniendo mucha vigencia hoy día, que sentó un poco las bases del análisis fundamental moderno. Ben Graham decía que el mercado de corto plazo es una máquina de oscilar, ¿sí? Es decir, puede subir, puede bajar, sin demasiada lógica aparente, ¿no? Es una máquina de oscilar, pero que de largo plazo es una máquina de pesar. Y le termina dando, a cada activo, le termina dando su peso correcto.
Cuando hablaba de peso, hablaba de precio, ¿no? Pero bueno, le tenía dando su peso correcto. Entonces, escuchándolo a Ben Graham, uno puede inferir que una muy buena inversión, mal ejecutada, sin la confianza necesaria, puede traer muy malos resultados, ¿sí? Siendo inclusive una muy buena inversión. Por eso digo que el camino empieza en casa, el camino empieza por el autodescubrimiento, el camino empieza por entender qué es lo que estamos haciendo. Hay que saber qué es lo que estamos haciendo cuando vamos al mercado. Al mercado, por eso yo decía, ok, ¿cuál es mi objetivo de inversión? El que me dice ganar plata, le digo, ya lo sé, yo también quiero ganar plata, pero cuando voy al mercado tengo que ir con un objetivo determinado. No puedo ir a ganar plata. Si yo voy al mercado a ganar plata, a ganar dinero, lo más probable es que termine perdiendo dinero. Fruto de las emociones, fruto de no saber lo que estoy haciendo. Aquel que va al mercado sin saber, sin tener bien claro lo que está haciendo, y me pasa mucho con algunos alumnos y algunos clientes, que empiezan haciendo una cosa y terminan haciendo otra. ¿Sí? Que me dicen, no, yo soy un inversor de largo plazo. Ah, bueno, sos un inversor de largo plazo. ¿Cuánto tiempo estás? No, yo compro, a los 3 meses vendo. Entonces no sos un inversor de largo plazo. A ver, yo considero el largo plazo como una inversión mínimamente a 5 años. A ver, una inversión a 5 años no significa que vamos a comprar un activo, que uno va a comprar un activo y durante 5 años no lo va a tocar. No, eso no es el largo plazo. Pero sí mantenerme en el mercado durante por lo menos 5 años. Es decir, uno después va haciendo retoques, puede ir, digamos, moviéndose de un activo al otro, puede ir migrando y puede ir rotando la cartera a lo largo del tiempo, pero siempre con la mirada puesta en el largo plazo, ¿sí? Con la mirada puesta en los 5 años. ¿Por qué yo digo 5 años? No, no es un número caprichoso. Yo considero que 5 años, si uno mira la historia más o menos, ¿sí? Por lo menos la historia moderna, de la economía mundial o de la economía en general, uno se va a dar cuenta que 5 años es lo que medianamente en promedio suele durar un ciclo económico, ¿no? Tuvimos, si vamos un poquito para atrás, tuvimos la crisis del 70, después tuvimos otra crisis en el 76, la del 82, la del 87 en el mercado, tuvimos a principios de los 90, a fines de los 90, tuvimos digamos, la crisis de la .com en el 2000, tuvimos en el 2008, comenzó en el 2007 la crisis de la subprime, después en el 2015 tuvimos la crisis de crecimiento china, después en el 2018, que duró, bueno, digamos, podemos tomar 2018, tuvimos la guerra comercial entre Trump y Xi Jinping, ¿no? Entre Estados Unidos y China. Después tuvimos, bueno, la crisis de la pandemia, yo la correría un poco, pues no tiene que ver, a ver, digamos, es algo medio externo, terminó no necesariamente disparando una crisis económica, pero bueno, lo vamos a terminar, en breve vamos a terminar de entender si disparó o no disparó una crisis económica, por lo menos hizo que los bancos centrales tengan que reaccionar y tengan que salir a corregir sus políticas monetarias, y estamos acá parados hoy. Entonces, si uno mira la historia, medianamente, en promedio, no es algo rígido, pero 5 años es lo que suele durar medianamente un ciclo económico, ¿sí? Entonces, esa información que parece digamos, tan difícil de bajar a la tierra, en realidad es muy importante a la hora de invertir. Cualquiera sea el estilo de inversión que vayamos a adoptar, digamos. El que va a hacer trading, y el que va a hacer trading tiene que mirar siempre la tendencia principal. El que va a hacer una inversión de largo plazo, bueno, está claro, ¿no? Uno tiene que entrar con la mente puesta en el largo plazo. Uno tiene que entrar pensando en que quizás termine comprando, no justamente en el mejor momento, pero si mi inversión tiene sentido, es una inversión de calidad, y es una inversión que tiene sentido fundamental, técnico y macroeconómico, bueno, más allá de los vaivenes de mercado, de largo plazo, el mercado le va a terminar dando el peso correcto. Aquellos que invierten en renta, bueno, sucede algo parecido, ¿no? Intentar comprar o entrar al mercado es difícil, entrar siempre en el mejor momento, pero intentar entender
si estoy comprando euforia, si estoy comprando pánico, o si estoy entrando al mercado en un momento de relativa calma. Entonces, conocerme, entender qué tipo de inversor soy, entender qué tipo de inversión se adapta mejor a mis necesidades. Y una vez que tengo claro esto, ahí recién me pongo a pensar en el vehículo de inversión que voy a adoptar. Veo mucha gente que hace al revés, que arranca por los pies en lugar de arrancar por la cabeza. Arranca eligiendo el agente de bolsa o arranca eligiendo si va a comprar acciones o si va a comprar derivados financieros o si va a invertir en opciones antes de ponerse a pensar qué tipo de inversor es. Ahí es cuando empiezan los problemas. Arranco conociéndome, arranco entendiendo cuál es mi objetivo de inversión. Una vez que lo tengo claro ahí, con el objetivo de inversión mucho más claro, empiezo a desarrollar mi propia estrategia de inversión, ¿sí? Hay que ver si soy un analista técnico, si soy un analista fundamental, hay que ver en qué momento, en qué lugar del mercado me paro. Con todo eso claro, recién ahí me tengo que poner a ver cuál es el mejor vehículo de inversión para mis inversiones, para mi situación particular, ¿sí? Una cosa es que yo quiera desarrollarme en el mercado local, ahí tengo que empezar a pensar, bueno, voy a invertir en pesos, voy a invertir en instrumentos referenciados al dólar cable, por ejemplo, instrumentos a través del dólar MEP, CDRs, bueno, hay un montón de opciones y variedades, también se puede operar en el mercado de futuros, en el mercado local, a través del mercado del ROFEX, se puede operar en el BIMA, se puede operar en la bolsa, en lo que era el Merbalante, ¿no? En la bolsa de Buenos Aires. Hay muchas, digamos, hay diversos vehículos de inversión y lo mismo en el mercado internacional, ¿sí? El mercado internacional tiene una gran variedad de instrumentos, ¿sí? Bueno, ahí hay que empezar a ver cómo, bueno, ahí empezar a sopesar, digamos, cómo fondeo mi cuenta del exterior, si tengo una cuenta bancaria, si no la tengo. Hay diversas maneras, ¿sí? Hoy de transferir dinero al exterior, todas de manera legal y en el mercado. Tenemos el contado con liquidación, tenemos la conversión de derivados a subyacente, hay muchas alternativas para hoy mover los capitales, ¿sí? Saliendo de Argentina y yendo a los mercados internacionales. Pero hay que entender esto que dice acá arriba, ¿no? ¿Cuáles son los pros y cuáles son los contras? Mariano, ¿qué es mejor, el mercado local o el mercado internacional? La respuesta es depende. ¿Depende de qué? Y depende de múltiples circunstancias y situaciones. Así como nos teníamos que, o digamos, parte de esa evaluación inicial que hacemos de nosotros como inversores, tiene que incluir, bueno, nuestra realidad. Hablábamos al principio de, bueno, cómo es la situación de mis ingresos, cómo es mi tolerancia al riesgo. Todas esas preguntas que nos hacíamos al principio son perfectamente válidas también para identificar el vehículo de inversión, ¿sí? Como para terminar de redondear la idea de vehículo de inversión, y no los quiero confundir demasiado, hace un tiempo yo escribí un artículo, ¿no? Sobre las inversiones inmobiliarias. Lo escribí porque digamos, muchos clientes y muchos alumnos cuando me escuchaban hablar de las inversiones inmobiliarias, digamos, tendían a pensar que a mí no me gustaban, digamos, que yo estaba en contra, digamos, de la inversión en propiedades. Y lejos estoy de eso. Lo que yo, digamos, intentaba transmitir, se ve no con mucho éxito y por eso escribí el artículo, yo no hablaba de la inversión en sí, sino hablaba del vehículo con el que se hacían, sobre todo en países como en Argentina y en muchos países de Latinoamérica. Digamos, yo me oponía al vehículo de inversión que se utilizaba para invertir en propiedades. Digamos, yo decía, comprar comprar un apartamento o un departamento, comprar una propiedad para alquilarla, a mí no me hace sentido, digamos, no me parece el vehículo más eficiente, salvo que tengan un patrimonio
en el que comprar una propiedad les resulte el 5% de su patrimonio. No sé si ustedes van a, voy a usar el número ficticio. Si ustedes tienen, si compran una propiedad y por la propiedad pagan 5, pero ustedes tienen un patrimonio de 100, bueno, tiene sentido comprar una propiedad, digamos. La exposición a ese activo es acotada, digamos. Ahora, yo conozco gente que quizás compra una propiedad para renta y no para vivir, una propiedad para renta, y esa propiedad significa el 90% de su patrimonio, digamos, descontando, digamos, de su patrimonio de inversión, ¿no? Descontando, digamos, su propia casa y demás, digamos, dentro de su cartera de inversiones, vamos a decir, dentro de su portafolio de inversión, digamos, esa propiedad quizás representa un 90%, y digo, ok, cuando venga una mala, cuando venga un mal, la parte mala del ciclo económico de las propiedades, vas a estar atado a una propiedad o a un tipo de inversión de la que es muy difícil salir después. ¿Sí? Y aparte es blanco-negro, es vendo la propiedad o me quedo en la propiedad, no puedo partir la propiedad del medio. En cambio, y ahí cuando vehículos de inversión existen en el mercado y en muchos otros lugares, pero fundamentalmente en el mercado, diversas alternativas que nos permiten exponernos a un tipo de inversión inmobiliaria, digamos, en propiedades, de manera mucho más eficiente, digamos, en la que yo puedo decidir qué capital le destino a la inversión, inversiones que son muy líquidas, que yo entro y rápidamente puedo salir y hacerme con la liquidez, que me van a proveer un flujo de fondos medianamente estable, y administrado por profesionales. Entonces, digo, desde ese punto de vista, bueno, es importante muchas veces el vehículo, si bien el vehículo no hace a la inversión, muchas veces sí el vehículo hace al éxito o al fracaso de una inversión, ¿no? Y ahí es cuando viene la pregunta, ¿mercado local o mercado internacional? Y depende, tiene sus pros y sus contras. La respuesta que a mí me gusta es ambos. Ambos, mercado local y mercado internacional, tienen sus encantos, ¿sí? Tienen sus encantos. Entonces, bueno, ahí es importante empezar a entender, bueno, en el mercado local, y hablo del mercado local, estoy hablando de Argentina, cada mercado local. ¿Por qué hablo de Argentina y no hablo de otros países? Porque Argentina tiene particularidades respecto a la circulación de capitales, ¿no? Otros mercados como México, como Chile, digamos el mercado, digamos, el dilema, digamos, de mercado local o mercado internacional casi no existe. Es más un dilema de en qué moneda quiero invertir o en qué moneda me quiero referenciar, más que digamos, en qué tipo de mercado me quiero parar. Digamos, mis amigos mexicanos en el mercado digamos, pueden comprar prácticamente cualquier activo, venderlo, activo local, activo internacional, digamos, con muchísima libertad. Tienen, por supuesto, ahí sus regulaciones, pero tienen mucha flexibilidad a la hora de invertir. Ahora, ellos que están en Argentina, bueno, tienen que empezar a preguntarse, bueno, muchas veces el mercado local me sirve como vehículo de inversión y muchas veces me sirven como vehículo de vehículo de transferencia, como un vehículo para fondear mi cuenta internacional. Si yo puedo arrancar hoy día en Argentina, puedo arrancar con pesos, desde mi cuenta sueldo o desde la cuenta de mi empresa, puedo arrancar con pesos y en plazos relativamente breves terminar con dólares en el mercado internacional invirtiendo en prácticamente cualquier activo. ¿Sí? Entonces, esta es la parte en la que yo me tengo que empezar a plantear, bueno, ¿cuál es mi vehículo de inversión? Quiero invertir de corto plazo, quiero hacer inversiones especulativas, me gusta el trading, bueno, quizás en el mercado local tenga 2 o 3 herramientas para hacerlo, puedo hacer opciones financieras o con algún futuro en Rosario, en Rofex, pero en el mercado internacional voy a tener mucha
más variedad, porque tengo un contrato por diferencias, porque puedo hacer un swap, porque puedo hacer, no sé, bueno, opciones financieras también hay en casi todos los mercados, pero digamos, tengo mucha más variedad. Aparte tengo acceso a los futuros de una variedad mucho más grande, quizás en cada mercado local tenga los futuros que más se referencien con la región, ¿no? En Argentina, por ejemplo, tenemos mucho más desarrollados los futuros agrícolas y tenemos algunos de energía y algunos de metales, pero no mucho más. Bueno, y en cada país va sucediendo de esa manera, ¿no? En el mercado internacional tengo una variedad y un abanico mucho más grande de acceso a los mercados de futuros y también derivados. ¿Sí? No me quiero ir con cosas muy complejas, pero también tengo derivados sobre los futuros que hacen el acceso todavía mucho más accesible. ¿Sí? Así que bueno, un poco, digamos, este era el camino que yo quería plantearles hoy en esta charla, sobre todo porque, digamos, entiendo que es la forma correcta de comenzar, sobre todo aquellos que no tienen prácticamente experiencia, que no tienen demasiado conocimiento. Bueno, entiendo que es la forma correcta de comenzar y sobre todo comenzar con las ideas ordenadas, con las ideas claras. Me conozco a mí mismo, una vez que entiendo el tipo de inversor que soy, recién ahí puedo plantearme, bueno, qué estrategia voy a seguir, cómo me voy a posicionar a la hora de entrar y de ir al mercado, a qué voy a ir al mercado, ¿sí? Soy un inversor que va a hacer inversiones especulativas, soy un inversor que va a comprar bonos y entiende en los bonos como una inversión saludable, soy un inversor que le gusta cobrar dividendos y voy a ir, bueno, a medida que vaya generando ingresos y esos ingresos se puedan transformar en ahorros, ir ahorrando, digamos, pero dentro del mercado, intentando potenciar mis ahorros con un crecimiento de capital o con un cobro de dividendos, múltiples alternativas. Hoy en día el mercado, la profundidad de instrumentos y la diversidad de activos que hay hoy en los mercados es muy grande, ¿sí? Así que, bueno, esta es un poco la idea de los que le quería contar hoy. Yo acá les dejo un cuadrito a ver, a los que aquellos que tengan la curiosidad eh, si quieran comenzar con una capacitación, o aquellos que ya estén invirtiendo y quieran profundizar, digamos, algún aspecto, bueno, en ICB hay un montón de programas que pueden utilizar y que les van a servir para ir profundizando las habilidades, digamos, ¿no? Desde programas muy simples y muy cortos hasta programas como por ejemplo el programa AGI, yo considero uno de los programas más completos que hay hoy eh, digamos, en la Plaza Latinoamericana. Es un programa en el que ustedes van a poder, bueno, ver todos los instrumentos que yo les estoy hablando, las acciones, los bonos, los futuros, los contratos por diferencias, las opciones financieras. Todos esos instrumentos los tienen en el programa AGI. Soportado además por clases de análisis fundamental, clases de análisis técnico, y lo que me parece a mí que es lo diferenciador, por lo menos en lo que es el programa AGI, lo diferenciador respecto al resto de los programas de ICB, que tiene que ver con digamos, la parte económica, la parte de macroeconomía aplicada, y lo que tiene que ver con los cursos de finanzas, que son realmente muy importantes y realmente muy interesantes para, bueno, redondear este concepto que yo les decía, ¿no? El autoconocimiento, el saber cuál va a ser mi estrategia y cómo me voy a orientar, y entender la dinámica económica que hoy está muy conectada en el mundo. Fíjense que lo que pasa en Rusia pega en Argentina, lo que pasa en Argentina pega en Turquía, lo que pega en Turquía, lo que pasa en Turquía pega en Europa, lo que pasa en Europa pega en China, después pega en Estados Unidos. Parece que no, pero el mundo está tremendamente interconectado hoy, y entender esas dinámicas a la hora de
Bueno, posicionarme de alguna forma, corto plazo, mediano plazo, renta, el tipo de inversión que ustedes vayan a hacer, es importante, creo yo, entender esas dinámicas, ¿sí? Pero bueno, también tenemos programas como el IPRO, que son quizás programas un poco más, digamos, un poco más simples, donde, digamos, con menos carga horaria pueden aprender a hacer inversiones de todas maneras, también con análisis fundamental, también con análisis técnico, y pueden salir bueno, con las herramientas necesarias para manejarse en el mundo de las finanzas. ¿Sí? Bueno, si quieren hacemos algunas preguntas, no sé si tienen algo ahí para ir preguntando, yo los puedo ir leyendo. Con mucho gusto los voy a leer. También están conectadas las chicas del departamento, ¿cómo es? Del departamento de inscripciones y el departamento de capacitación, por si le quieren hacer alguna pregunta sobre el curso, sobre qué programa incluye qué cosa, o lo que sea que necesiten preguntar. Ahí las chicas le van a poder responder. Yo mientras voy leyendo las preguntas que haya, y después las chicas le responden. A ver, Carlos pregunta. ¿Usted qué cree sobre me pregunta, ¿usted qué cree sobre los motivos por los que existen pymes que necesitan financiamiento? Buscan el sistema bancario y no el mercado de capitales. Bueno, Carlos, es una pregunta súper interesante, ¿sí? O sea, Carlos quiere saber por qué las pymes terminan en el sistema bancario o terminan financiándose a través del sistema bancario y no recurren al mercado de capitales. Eso es una pregunta de Argentina, por supuesto, porque en otros países, digamos, la financiación de las empresas en general a través del mercado de capitales es mucho más profunda. Argentina tiene un déficit muy grande en ese sentido, ¿sí? La CNB estuvo haciendo algunos intentos, tenemos la factura de crédito, tenemos las obligaciones negociables para el régimen PYME, hay algunos regímenes que, digamos, ayudan a las pymes a financiarse a través del mercado. A ver, voy a ir un poquito más atrás antes, voy a retroceder. ¿Por qué una empresa buscaría financiarse en el mercado y no va a ir a un banco, o no es preferible un banco, que voy al banco, me dan el crédito y chao, me olvido? Bueno, sucede que en el mercado, en general, las condiciones que se consiguen son mucho más favorables. En cuanto a tasas, en cuanto a plazos, en cuanto a un montón de... En cuanto a montos. Entonces, el mercado en general es mucho más interesante para la deuda, ¿no? Para tomar deuda. Ahora, lo que pasa en Argentina, considero yo, y esto es una opinión 100% personal, es que para poder acceder al mercado, hace falta que las empresas tengan un orden, tengan una prolijidad que no siempre se encuentra. Entonces, la misma pregunta vale en el plano personal, digamos, de por qué una persona no iría a una financiera o iría al prestamista de la esquina del barrio en lugar de ir a un banco y tomar un crédito en un banco. Porque el banco no va a poder tomar el crédito, le van a dar el crédito. Bueno, lo mismo pasa con las empresas en el mercado. Digamos, si uno no tiene un orden, una prolijidad y no tiene determinadas características, entonces es muy difícil conseguir financiamiento en el mercado. Eso creo yo, Carlos, que es, en Argentina por lo menos, digamos, el motivo más relevante. En los mercados internacionales hay muchísima más penetración de las empresas tomando deuda en el mercado, ¿sí? Me pregunta, no sé cuál es tu nombre, ¿a qué me refería con los futuros? Bien, buena pregunta. Me refería a los contratos de futuros. Los contratos de futuros son un tipo de derivado financiero eh, que opera en los mercados a término. Y básicamente, te lo resumo, igual, digamos, en el programa IPRO y en el programa AGI tenés una clase justamente sobre futuros, de donde explicamos el instrumento, todo el funcionamiento del instrumento, pero digamos, trato de simplificar la respuesta
un contrato de futuro es un contrato por el cual compradores y vendedores se ponen de acuerdo en transar un determinado bien, que puede ser un commodity, un metal, hay diversos subyacentes, digamos, diversos activos que se negocian, donde la característica de ese contrato es que la fecha en la que se termina realizando la operación, es decir, en la que se entrega el dinero y en la que se intercambia el dinero y la mercadería, es una fecha en el futuro. Entonces hay, digamos, diversas fechas en las que yo puedo vender o comprar contratos a futuro. Lo interesante que tienen es los futuros, que se pueden usar para múltiples operaciones, se pueden usar para operaciones de cobertura, para hacer, ¿cómo se llaman? Hacer arbitrajes, o para tomar posiciones especulativas, ¿sí? Es muy fácil en los mercados de futuro, por ejemplo, tomar una posición bajista y, por ejemplo, beneficiarme, en lugar de beneficiarme con el alza de un precio, beneficiarme con la baja. Con los futuros puedo, bueno, especular tanto con la suba de un precio como con la baja de un precio. Más o menos es eso el concepto y lo que me refiero con futuros. ¿Sí? Bien. Roxana dice, me interesó los criterios a la hora de encaminarme en este mundo. Si lo podría repetir, vamos a ir a... Seguramente te referís a esto. Esto, Roxana, digamos que digamos, son 4 o 5, digamos, puntos que yo marco, pero que yo considero que es importante a la hora de entender dónde estoy parado yo como inversor, ¿sí? Pueden haber otros, digamos, no es algo rígido. Digamos, acá en general no hay cosas que sean demasiado rígidas. Como dije también en algún momento, ¿no? Hay tantos tipos de inversor como inversores. Entonces, en ese sentido, yo te puedo dar una guía o la idea que tenemos es, digamos, orientarlos sobre, bueno, ir buscando esa orientación que uno tiene. En definitiva, es uno mismo el que termina, digamos, tomando o no tomando un determinado punto para posicionarse en el mercado. Sí, ahí los tenés, Roxana Briosa. Les voy a dejar acá los teléfonos por si se quieren comunicar con las chicas de alumnos. Pregunta Horacio, hola, trading en Forex, ¿qué opinas sobre eso? ¿Es un mercado demasiado volátil? Buena pregunta, Horacio. Horacio habla del Forex. El Forex es el mercado de divisas, ¿sí? Donde se pueden comprar y vender divisas y, bueno, se puede especular ahí también. Al igual que el mercado de futuros, es un mercado que sirve para, también, para hacer coberturas, arbitraje, para hacer especulaciones y demás. Pero bueno, fundamentalmente se usa para todo, pero digamos, aquellos que hacen trading usan mucho el mercado del Forex, el mercado de divisas, esto de comprar una divisa con la otra y beneficiarme, no sé, con la fortaleza del dólar o con la debilidad del euro, del yen o de la moneda que sea, ¿no? Es muy interesante a la hora de hacer trading. Generalmente, digamos, se tiende a pensar que es un mercado muy volátil. En realidad yo creo todo lo contrario. Si uno mira, por ejemplo, hoy la bolsa de Estados Unidos, el Nasdaq, por ejemplo, no la bolsa de Estados Unidos, el Nasdaq, el mercado del Nasdaq, que son las empresas tecnológicas, hoy cayeron un 4%. También es un movimiento fuerte, un movimiento muy fuerte. Pero cayó un 4%, por ejemplo. Entonces, yo me pregunto, para que el euro dólar caiga un 4%, tiene que haber una catástrofe. La catástrofe tiene que haber. Un movimiento normal del euro dólar, por ejemplo, que es el par de divisas más operado en el mundo, un movimiento normal es un 0,3, un 0,4, 0,3 o 0,4%. Un movimiento muy fuerte del euro dólar es un 1%. Lo que sucede es que normalmente aquellos que utilizan el Forex para hacer especulaciones, generalmente se apalancan. ¿Te acordás lo que hablábamos cuando marcábamos, ¿sí? Cuando hablábamos de trading, ¿no? Acá hablábamos del apalancamiento y este tema de usar niveles de stop, órdenes y demás, tiene que ver con eso. En realidad la culpa no es del activo. El volátil no es el activo.
Digamos, ahí el que tiene que regular el tamaño de sus posiciones y empezar a hacer un poquito más de una tarea preventiva que tiene que ver con la gestión monetaria y cosas que desarrollamos sobre todo en los cursos en el curso CIPRO y AGI. Bueno, ahí tenemos que empezar a nosotros a regular el tamaño de las posiciones y eso es lo que nos va a dar la volatilidad. Cuanto más nos apalancamos, más potenciamos ese efecto. Capaz que un movimiento chico se puede convertir en un movimiento muy grande si estamos muy sobreapalancados. Pero considero que el trading en Forex, bien hecho, a conciencia, como te dije antes, sabiendo cómo conjugar determinadas herramientas, sabiendo hacer una buena gestión monetaria y una buena gestión de riesgos, es muy interesante, ¿sí? Bueno, pregunta Héctor, hoy se anunció la actualización de los límites para... Ah, muy buena la pregunta. Para informar, ahí va. Hoy se anunció la actualización de los límites para informar operaciones del dólar bolsa a $600. Si me fondeo, creo que subió a 100.000 pesos en realidad, o 120.000 pesos. Si me fondeo en un broker de Estados Unidos donde una cuenta de terceros, desde una cuenta de terceros de Estados Unidos, y excedo ese valor, ¿me afecta? Es decir, quedo bajo el radar de la UIF, ¿y cómo me transfiero dinero desde el broker a mi cuenta en Argentina? Bueno, muy buena tu pregunta, Héctor. Voy a empezar, tiene varias partes. Primero, hoy se actualizaron, sí, los montos que los sujetos obligados, como son los agentes de bolsa, por ejemplo, los bancos, entre otros, tienen que, digamos, el límite a partir del cual los sujetos obligados tienen que reportar las operaciones a la UIF. Subió, creo que subió, no me acuerdo de memoria, ahora vos me decís $600, creo que son 120.000 pesos, si no me queda por ahí. ¿Qué pienso yo? Pienso que es a la inversa de lo que podemos llegar a intuir. Mirá, ¿por qué digo eso? Cuanto más cuanto más bajo es el nivel a partir del cual hay que reportar, mayores son las cantidades de transacciones que se reportan. Estoy hablando del tema desde el punto de vista más operativo. Mayores son la cantidad de operaciones que se reportan. Cuanto mayor es la cantidad de operaciones que se reportan, más complejo después es el análisis y, digamos, ese peine que tiene que pasar los diferentes organismos de control para intentar encontrar alguna operación sospechosa, digamos, o alguna operación inusual. Entonces, como yo diría, bueno, cuanto más bajo es el nivel, bueno, más complejo, más complicado es que encuentren algo raro, porque más cantidad de transacciones van a tener reportadas. La verdad que el límite que para mí sigue siendo bajo, el límite, sigue siendo muy bajo. ¿Cómo te puede afectar esto? Mirá, si vos tenés, desde el punto de vista del compliance, tenés todo medianamente en orden, a ver, tenés ingresos, digamos, demostrables, tus niveles de operaciones están medianamente en línea con esos ingresos, digamos, y te manejás dentro del sistema bancario, digamos, es muy complicado hacer operaciones en la bolsa por afuera del sistema bancario. Entonces, digo, no es difícil que tengas un problema con la UIF o tengas un problema con el banco si transferís $600. Ahora, si vos me decís, mirá, voy a hacer una operación de $5 millones, te digo, bueno, quizás te vas a dar como una doble revisión digamos, a tu documentación, a ver si tenés todo realmente en orden, porque lo más probable es que salte una alarma, pero digamos, en los valores minoristas o retail que solemos operar, pasamos bastante por abajo de realidad de los radares. No quiere decir esto que te puedan hacer no quiere decir esto que tu broker te pueda hacer un pedido de documentación, eso te puede pasar tranquilamente. Como te digo, si tenés medianamente todo en orden, no deberías tener demasiados problemas. Dice, si me fondeo en un broker desde una cuenta de tercero en Estados Unidos, bueno, ahí es más complejo, ahí ya salimos de Argentina y nos metemos en Estados Unidos. Estados Unidos tiene, tiene su política de compliance, tiene su política propia, digamos,
de prevención del lavado y de financiamiento del terrorismo, ¿sí? Eh, Generalmente los agentes de bolsa en ninguna parte del mundo, menos en Estados Unidos y muchísimo menos en Argentina, permiten fondear cuentas desde cuentas de terceros. Lo más probable es que si vos mandes una transferencia a tu agente de bolsa en Estados Unidos desde una cuenta de terceros, primero, es muy probable que no te reconozcan la transferencia, que ni siquiera te la acrediten porque no van a saber de quién es. Pero suponete que vos de alguna forma identifican que es para vos, y lo más probable es que te rechacen o te pregunten por qué te está transfiriendo un tercero dinero. Es algo medio complejo, ¿sí? Realmente yo recomiendo hacer las transferencias, mover en lo que se llaman cuentas same name, es decir, que el mismo titular o uno de los titulares de la cuenta del banco es uno de los titulares de la cuenta de bolsa, ¿sí? Y cuando me transfiero desde el broker a mi cuenta en Argentina, lo mismo, digamos. Ahí lo único que tenés es una pequeña restricción, digamos, si vos hay que ver qué activo operás en la transferencia, si vos querés operar, por ejemplo, dólar cable, querés fondearte desde Estados Unidos con dólares y a través del cable mandarlo a Argentina, estás obligado a que la transferencia salga de una cuenta bancaria. Es una pregunta muy específica, la tuya, Héctor, pero digamos, si vos te manejás con cuentas bancarias propias a cuentas bancarias, a las cuentas de tu agente de bolsa, con tu cuenta propia, vamos, es difícil que tengas un problema. A lo sumo te pedirán algo de documentación. Bueno, ahí Gabriel. Ah, ya te respondieron las chicas, buenísimo. Muchas gracias. Libros. Me pregunta Tomás. Libros, canal de YouTube o página web que recomiendes para hacer análisis técnico y o fundamental de acciones. Mirá, te puedo recomendar dos libros te voy a recomendar sobre análisis fundamental. El primero ya lo dije, es El inversor inteligente, porque después está Security Analysis, los dos son de Benjamin Graham. Security Analysis es más complejo. El inversor inteligente es un poco más digerible, igual es bastante pesado para leer, pero si querés una lectura un poco más liviana y me parece igual muy interesante, hay un libro de Peter Lynch. Peter Lynch es un muy exitoso gestor de fondos de inversión que se retiró hace muchos años. Estuvo muy activo en los 80s con uno de los fondos de Fidelity. Se llama un paso por delante de Wall Street. Es un libro súper interesante, muy, digamos, muy llevadero. Te lo lees, digamos, si te gusta mucho leer, en una tarde te lo lees. Es un libro, no es tan largo, tendrá unas 200 hojas más o menos, páginas, o 300. Una tarde te lo devorás porque digamos, aparte Lynch tiene una forma muy amena de escribir y muy divertida, con ejemplos y todo, y está bueno, como para darte una idea, digamos. Después, páginas web y demás, yo no soy muy fanático, digamos, a ver, páginas web hay millones. Te recomiendo que leas la que te guste. No soy muy fanático de los canales de YouTube, yo particularmente, y lo que te puedo recomendar es que busques alguna capacitación digamos, que te pueda interesar. Más allá del libro que leas o lo que leas en internet, porque digamos, hay mucho de todo en internet dando vueltas. Es muy complicado recomendar en ese sentido. Bueno, bien. Pregunta Denise, ¿crees que el CDR de Facebook seguirá con su tendencia a la baja? Bueno, es muy interesante, Denise, tu pregunta. ¿Qué está pasando con Facebook? Bueno, Facebook a mí me resulta una empresa muy interesante en líneas generales, Facebook, más allá de lo que está sucediendo ahora. Digamos, cuando hablamos de tendencia a la baja de Facebook, estamos hablando de tendencia de corto plazo. Si uno mira a Facebook, no me voy a poner el técnico, pero si uno mira a Facebook de largo plazo, todavía está soportando un canal alcista, ¿sí? No me voy a poner muy técnico. Está golpeando ahí sobre el piso. Desde el punto de vista técnico, te diría, bueno, está en una zona interesante, Facebook, ¿sí? Toda vez que una acción golpea un piso, está en una zona interesante.
No digo ni que va a ir para arriba ni que va a ir para abajo, porque eso no lo sabe nadie. El que te diga va a pasar tal cosa, te está engañando, porque eso es muy complicado, digamos. El que piense que el análisis técnico o el análisis fundamental es una técnica esotérica, o sea, que va, digamos, a predecir el futuro, lamento desilusionarlos. Eso no va a suceder. No sé, si alguno está buscando algo más de predicción, le recomiendo que pruebe con el tarot o con las runas, pero no con el análisis de mercado. Esto es otra cosa, digamos. Esto es, bueno, entender qué está pasando y digamos, comprender las dinámicas y saber que, bueno, que digamos, pueden llegar a haber distintos escenarios y de acuerdo al perfil de cada uno, cómo pararse frente a eso. Eso es el análisis de mercado. No hacer predicciones. ¿Qué puede pasar con Facebook? No sé. ¿Qué pasa con Facebook? Me parece que es una empresa fundamentalmente, desde el punto de vista fundamental, me parece que es la empresa, es una empresa sólida desde el punto de vista fundamental. No es una empresa que esté muy endeudada, de hecho tiene niveles bastante bajos de deuda. Es una empresa que ha crecido sostenidamente en el tiempo, ha pasado correcciones de mercado de todos los colores, le han pegado las entidades reguladoras de Estados Unidos, de Europa, le han tirado con todo a Facebook. Es una empresa que sigue estando ahí. El que usa Facebook, aquel que haya usado alguna vez Facebook, no para navegar, sino para intentar promocionar un producto o algo, sabe de la empresa qué significa Facebook, sabe lo que es Instagram, entiende lo que pasa ahí adentro, ¿no? Ahora, hoy salió el reporte de resultados de Google, de Alphabet, ¿sí? Que es una empresa que no se dedica a lo mismo, pero sí se dedica a lo mismo, que es digamos, el negocio de Alphabet y el negocio de Facebook es el advertising, es la propaganda, digamos, la publicidad. Bueno, a Alphabet no le fue bien hoy con los resultados. Vamos a ver, mañana se publican resultados de Facebook. Vamos a ver cómo le va mañana a Facebook. Pero, a ver, si vos pensás de corto plazo, y hay que esperar un poquito de corto plazo. De más largo plazo me parece que yo creo que sigue siendo una empresa interesante. Por supuesto, siempre con tamaño de posición lógico, ¿no? Uno no va a ir ahí a caballo ganador porque no es la forma tampoco. Bueno, ¿qué más tenemos por acá? Sí, se te respondieron las chicas, qué bueno. Bueno, acá creo que tengo todo, espero que creo que no me quedó ninguna, la clase queda grabada, sí. Bueno, acá es la última, ¿eh? Matías Romero pregunta si se necesita mucho dinero para empezar a invertir. Y hay una más de Leonardo, que voy a responder primero la de Matías. ¿Hace falta mucho dinero? No sé qué es mucho o poco, es un término subjetivo, ¿no? Mucho o poco. Pero, a ver, en Argentina, con 3.000 pesos podés comprar algún CDR de, no sé, no me acuerdo ahora de memoria, pero creo que un CDR de Apple podés comprar seguro con 3.000 pesos, por ejemplo. Así que, y los costos en general no tenés costos fijos, así que no hay. De ahí para arriba, lo que vos quieras. Así que imagínate que digamos, el tranco es largo. Y después Leonardo, bueno, y los mercados internacionales, capaz que necesitas un poco más de dinero, pero cuidado porque hay que ver qué hacer, porque si haces CFD, calculo que hay con no sé, 1.000 o 2.000 dólares, también puedes estar sin problemas invirtiendo, ¿sí? Bueno, y la última que leo, me pregunta Leonardo, ¿qué va a pasar con Twitter? Bueno, no sé lo que va a pasar. Te cuento qué es lo que está pasando con Twitter. Twitter, seguramente todos conocen a el bueno de Elon Musk, el sudafricano, el hombre más rico del mundo. Hizo una oferta, a ver, primero hizo una compra, lo que se llama una compra hostil, y compró casi el 10% de las acciones y no quería formar parte del directorio y, digamos, básicamente quería ir en contra de las políticas de la empresa. Digamos.
no me voy a poner muy técnico, una compra hostil es un comprador que hace una compra con la idea de o tomar el control de la empresa o, digamos, modificar la política de la empresa. Básicamente arrancó así, le ofrecieron participar del board, él no quiso. Después hizo una oferta, para comprar toda la empresa, se la rechazaron, y ahora finalmente, no él solo, por supuesto, porque son como 44 mil millones de dólares, 44 mil millones de los gringos, o sea, son 44, sí, 44 mil millones, que son 44 billones, eso quise decir, 44 mil millones de dólares, que son 44 billones de los gringos, en la oferta que queda, ahora se la aceptaron, no va a ir él solo, va con un par de bancos de inversión y demás, pero básicamente la idea es hacer la empresa privada, es decir, correr la empresa del mercado, sacar la acción del mercado, básicamente. O sea, lo que va a suceder después que esto está hecho la oferta, se aceptó, hay todo un proceso en el cual la SEC ahora tiene que autorizar, la SEC es la reguladora de Estados Unidos, tiene que autorizar la compra y tiene que seguir unos cuantos pasos legales. Si todo eso termina sucediendo, chao Twitter. Se va a Twitter del mercado y va a terminar siendo una empresa privada, como la pizzería de la esquina de tu casa o como la gasolinera de la vuelta de tu casa, así, una empresa privada. Así que no va a depender, digamos, de que nadie, digamos, va a tener una dinámica distinta. ¿Sí? Bueno, se me acabó la clase, se me acabó el tiempo también. Bueno, yo espero que les haya gustado. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Espero que se enganchen con ICB. Realmente lo digo como, no solo como profe, lo digo como exalumno de ICB. Realmente es un lugar muy lindo para arrancar en este mundo, sea cual sea el perfil que ustedes creen que tengan o el objetivo que tengan de inversión. Realmente entender lo que se está haciendo es el primer paso para tener éxito en el mercado. Bueno, los dejo. Muchísimas gracias por haberme escuchado y por haber participado. Y bueno, les deseo muy buenas inversiones, muy buen trade o muy buena capacitación si es que deciden arrancar. Un abrazo para todos. Adiós.